Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho de Seguros, contamos con el doctor Eduardo Baeza, que nos hablará de seguros de vida colectivos de trabajadores asalariados, fallo Rapoport. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias a todos por compartir este momento, poder intercambiar ideas y tratar de actualizarnos un poco en nuestra materia, que seguros. Específicamente vamos a abordar el tema de los seguros de vida colectivos. ¿Por qué siempre hablo de los seguros de vida colectivos? La razón más que evidente es que el único seguro de vida que subsiste en Argentina es el seguro de vida colectivo. ¿Por qué motivo? Porque las sumas aseguradas están asociadas generalmente a salarios de los trabajadores asegurados. Por consiguiente, a medida que aumentan los salarios, aumenta el capital asegurado. Eso hace que el seguro de vida colectivo pueda subsistir en una comunidad como la nuestra, donde no hay estabilidad monetaria y una permanente inflación. Podemos decir que los seguros de vida colectivo se actualizan de acuerdo al aumento del salario. Por eso siempre nos referimos a este seguro, que es el que tiene más vigencia y obviamente el que por tal motivo origina más litigiosidad, y creo que por eso tiene que ser de interés para todos aquellos que actúan, digamos, ya sea exclusivamente o, digamos, ocasionalmente en defender las distintas posiciones en los seguros de vida. La charla de hoy se va a orientar bastante a la importancia que tiene el derecho a información y a los efectos que tiene la falta de información, ya sea para los asegurados o para las aseguradoras y para los contratantes. Si ustedes me permiten, vamos a usar un pequeño PowerPoint muy breve para acompañar esta exposición. ¿Sí? Bien. La presentación ya la hice anteriormente. El tema es ese, los seguros de vida colectivos de trabajadores asalariados. Nos vamos a limitar a ese subgrupo. Y la responsabilidad solidaria que tienen los contratantes de este seguro, ya sea empresas o sindicatos, por el incumplimiento del deber de información. ¿Sí? Bueno, como todos ustedes saben, en los seguros de vida colectivo se encuentran presentes 4 figuras. El contratante o tomador, que generalmente es un sindicato o el empleador de un trabajador, quien contrata un seguro, siendo él el tomador de seguro, pero a favor de los asegurados, de los asegurados, que son aquellos que se van a adherir a ese seguro que se celebra entre el contratante y el asegurador. El asegurado no interviene en la celebración de ese contrato, son exclusivamente el contratante o tomador, o sea, ya sea el empleador, ya sea el sindicato, y el asegurador. Ellos perfeccionan el contrato y luego los empleados, ya sea de un mismo empleador o que correspondan a una misma actividad, se van a ir adhiriendo al seguro, o sea, ya un contrato ya celebrado. Es un super contrato de adhesión, podríamos decir, donde el asegurado no tiene ninguna posibilidad de variar ese acuerdo que hicieron entre el contratante y el tomador. ¿Sí? Y finalmente están los beneficiarios, que son aquellos que aparecen cuando fallece el asegurado en caso de una cobertura de muerte. En caso de que el asegurado fallezca, la suma asegurada la van a cobrar los beneficiarios.
No sucede así lo mismo en el caso de invalidez total y permanente, donde el que recibe la suma asegurada es el propio asegurado invalidado. Bien, vamos a ver entonces cómo actúan o qué, y más que todo quiero ver la relevancia económica que tiene este seguro, ¿no? Dijimos que los contratantes son básicamente dos, los sindicatos. Por ejemplo, el convenio metalúrgico prevé un capital asegurado por muerte, invalidez, de 860.000 pesos, con doble indemnización en caso de muerte accidental. Por ejemplo, está también el convenio mercantil, el 130 del 75, que hoy la suma asegurada, también por muerte o invalidez, y doble por accidente, es de 506.000 pesos. También tenemos los mecánicos, que al menos hasta el 2018 era 360.000 pesos. Y los otros grandes contratantes de seguro de vida son los empleadores, las administraciones públicas. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires tiene 240.000 trabajadores que cuentan con un seguro de vida colectivo. Y así todas las dependencias públicas, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Y también están otros empleadores del sector privado, que generalmente aquí se da en los casos de empresas muy grandes, que tienen por lo menos 1.000, 2.000 o 3.000 o hasta 5.000 trabajadores, para los cuales contrata este seguro de vida obligatorio. Entonces, generalmente los seguros de vida contratados por empleadores, sean públicos o privados, lo común es que sean 20 sueldos el capital asegurado. Si hoy, según informa el Ministerio de Trabajo, tenemos un salario medio de 46.600 pesos multiplicado por 20 sueldos, la suma asegurada es aproximadamente o en promedio de 960.000 pesos, que se pagarán en caso de muerte o invalidez. Esta es la suma asegurada promedio de todas las actividades, que por supuesto es estimada, que son los 670.000 pesos. Haciendo un promedio lineal de todos estos capitales asegurados que están acá en esta diapositiva, podemos decir que el promedio de los trabajadores asegurados es de alrededor de 670.000 pesos. Bien, ahora vamos a ver los asegurados, cuál es el rol o cuál es la magnitud económica de esto. Los trabajadores asalariados registrados, según el Ministerio de Trabajo, son 9.400.000 personas. Si nosotros hacemos una estimación de que de esos 9.400.000 personas, al menos hay un 60% de personas aseguradas, vamos a concluir que hoy en la Argentina tienen un seguro de vida colectivo 5.640.000 personas. O sea, adviertan la magnitud. Y yo he calculado un 60% para ser conservador, aunque este porcentaje yo creo que es mucho más elevado. Y la suma asegurada promedio, como ya dijimos, la habíamos estimado en 670.000 pesos. Bien, vamos a ver cuál es la magnitud de esto para las aseguradoras. ¿Sí? El total, perdón, acá escribí se suma, de sumas aseguradas de trabajadores registrados es 5.640.000 trabajadores registrados que tienen seguro, por 670.000 pesos de suma asegurada promedio cada uno de ellos. Esto da una cifra muy difícil de leer en pesos, vendría a ser, ya tendríamos que hablar de millones, porque vendría a ser 3.780.000 millones de pesos. O sea, todas las personas aseguradas, o mejor dicho, todos los trabajadores asalariados, asegurados, lo estarían por un capital asegurado de 3.780 millones de millones, ¿sí? Yo lo he traducido a dólares para que sea
para que tenga menos ceros, igualmente no es asequible, digamos, mucho a nosotros, y son 54.000 millones de dólares. Ese es el total de sumas aseguradas que tienen los 5.640 trabajadores. Perdón, los 5.640.000 trabajadores. No sé si estoy un poquito trabado con los números, pero no sé si más o menos, digamos, se entienden. Igualmente voy a mandar estas diapositivas para que ustedes las tengan. O sea que para las aseguradoras esto representa una operatoria muy significativa. Ustedes calculen que las aseguradoras lo que cobran por cada 1.000 pesos de suma asegurada son 50 centavos. Si multiplican esta millonada de pesos por 50 centavos, le va a dar un ingreso de primas que tiene la aseguradora muy significativo. Ahora vamos a los beneficiarios. De los 5.640 trabajadores asegurados, según las tablas de mortalidad, o mejor dicho, la experiencia de mortalidad que tenemos en Argentina, fallecen por año 42.600 personas y se invalidan por año 10.800. Eso da un total de siniestros por año de 53.800 personas que mueren o se invalidan. La suma total a cobrar por los beneficiarios, o sea, estos 53.400 trabajadores o que se invalidan o que fallecen por los 670.000 pesos de capital asegurado promedio, da una suma de siniestros a pagar de 35.800 millones de pesos. O, para sacarle cero y exponerlo en dólares, son 511 millones de dólares. Como ven, es una suma muy significativa. Y finalmente, vamos a ver, que es parte del tema central hemos hecho una estimación de cuánto se pierde por déficit de información. Esto es una estimación basada en la experiencia y basada, sí, básicamente en la experiencia. Después vamos a detallar cuáles son las falencias de información y qué profundidad tienen para ver cuánto de ese dinero, de esos 511 millones de dólares que tendrían que cobrar los beneficiarios, se pierden por falta de información. Nosotros estimamos que de esos 35.800 millones de pesos o 511 millones de dólares, se pierde por falta de información un 30%, para ser muy conservador. O sea, que lo que los beneficiarios dejan de cobrar son 10.740 millones de pesos por año, o 153.300 millones de dólares. Me quiero detener en esta cifra, que por supuesto, ya les digo, me parece muy significativa. Ahora, ¿quién tiene que cubrir, digamos, ese déficit informativo que obviamente son las aseguradoras, los contratantes de las pólizas, los que deben informar adecuadamente a todos los asegurados y a todos los beneficiarios que tienen derecho a cobrar un seguro de vida y cuál es el real importe? Ahora, si eso no se hace en forma correcta, se produce, ya les digo, esta pérdida que estimamos en un 30%. ¿Y quién tiene que salir, digamos, a obtener que los beneficiarios de un seguro de vida, ya sea las viudas, los huérfanos o los inválidos, cobren estos 153.300 millones de pesos? Obviamente somos los abogados. Por eso, esta introducción lo que sirve es para dimensionar los montos involucrados en los conflictos de seguros de vida colectivos por falta de información. Bueno, en síntesis, reitero, los abogados tenemos que ir a conseguirle a viudas, huérfanos e inválidos 153.300 millones de dólares que anualmente no los reciben, ¿sí? Si no, se produce obviamente un enriquecimiento ilícito de las aseguradoras
porque ellas no tienen obligación de buscar a los beneficiarios del seguro y pagarles, sino que su actitud es muy pasiva en lo que sea el siniestro. Es el asegurado o los beneficiarios los que tienen que venir a cobrar. Bueno, las características de un seguro de vida colectivo es que se celebra, como ya lo dije al principio, entre la aseguradora y el contratante. Ellos son los que celebran el contrato. Es un contrato accesorio a una relación de empleo, porque el contratante es el empleador de sus trabajadores o el sindicato de los trabajadores agrupados por ese sindicato. Los riesgos que cubre los seguros de vida colectivos, ya lo dije, son la muerte, casi siempre está la cobertura de invalidez total y permanente. Muchas pólizas tienen una doble indemnización en caso que la muerte sea accidental y otras coberturas adicionales como muerte de cónyuge, capitales asegurados inferiores por cada tipo de trasplante que pueda haber, etc. Bueno, el capital asegurado, y esto ya lo dije, es un múltiplo de sueldos. Generalmente 20 sueldos para los trabajadores que ingresan a un seguro de vida colectivo contratado por su empleador, o en los casos de los seguros de vida colectivos contratados por sindicato, es múltiplo de sueldos de determinada categoría que se establece en el convenio colectivo. Y después los seguros de vida colectivo tienen múltiples exclusiones de cobertura. Esa es otra característica que a los efectos de la litigiosidad es importante tener en cuenta. Bien, ¿cómo se instrumenta un contrato de seguro de vida colectivo? Bueno, es una póliza, pero como se celebra el contrato entre el asegurado y el contratante, la aseguradora va a emitir una sola póliza que se la entrega al contratante. El asegurado, por su parte, tiene un certificado de incorporación que es en el cual se le comunica al asegurado que ha sido aceptada su adhesión al seguro con las características esenciales del seguro contratado. Este certificado de incorporación se tiene que entregar todos los años, cuando ingresa el trabajador al seguro. Y después, anualmente, las aseguradoras o los contratantes tienen la obligación de entregar certificados individuales. Bien. Planteado en un conflicto, y sobre todo por falta de información al asegurado, debemos tener en cuenta cuáles son los criterios interpretativos. Acá es obvio que es un contrato de consumo, es un contrato de adhesión a cláusulas predispuestas, es un contrato donde las prestaciones tienen carácter alimentario, tienen naturaleza social, o sea, propenden a un fin social que es asistir a la persona en esas graves contingencias como es la muerte o la invalidez desde el punto de vista patrimonial, es decir, por la pérdida de los ingresos que sufre una familia por el fallecimiento o la invalidez del padre de familia. Después, son derechos con amparo constitucional y convencional. El seguro social o los seguros que cubren estas contingencias tienen amparo no solamente en el 14 bis, sino en casi todos los tratados de derechos humanos que han sido incorporados, digamos, a nuestro sistema constitucional. Bien, el deber de información al asegurado, ya les digo, está contenido, digamos, en todas las normas, desde el 42 de la Constitución, el 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Seguros, la Ley de Entidades Aseguradoras, y especificado en la reglamentación de la Ley 20091, que es la Ley de Entidades Aseguradoras y su control, en el apartado 25.1.2 de este reglamento general, que es la reglamentación de la Ley de Entidades Aseguradoras, la 20091. Allí se prescribe la entrega de los certificados y la entrega de los certificados individuales con que el asegurado tiene que ser informado sobre la existencia del seguro. El contenido de los certificados, como le dije, es un documento donde tienen que constar las características esenciales del contrato.
Entonces, el número de póliza, el número de certificado individual, el nombre del asegurado y del asegurador, la fecha de inicio y fin de cobertura, los riesgos cubiertos por cobertura, es decir, se tiene que especificar el riesgo cubierto con todas las limitaciones que ese riesgo conlleva. O sea, todas aquellas que en seguros de muerte son exclusivamente suicidio voluntario dentro de los 3 años, aplicación legítima de la pena de muerte, muerte en empresa criminal, ¿sí? Esas son las tres únicas exclusiones legales que tienen los seguros que cubren el riesgo de muerte. La suma asegurada por cobertura o base del cálculo, es decir, son 20 sueldos, bueno, eso es lo que tiene que figurar como capital asegurado. Si la aseguradora y el contratante han convenido un límite, dirá 20 sueldos con un máximo de 600.000 pesos, por ejemplo. Tiene que tener, por supuesto, como ya le dije, el riesgo cubierto tiene un aspecto de definición positiva y otro negativa, que son las carencias de cobertura o las exclusiones de cobertura, las que tienen que estar incluidas. En ese certificado también tienen que estar presentes los beneficiarios designados. Ustedes saben que, digamos, en los seguros de vida colectivo, el asegurado tiene que designar por escrito a los beneficiarios. Y si no los designa, se entiende que designó a sus herederos. Bien, el premio total, discriminado gasto de administración, gastos de adquisición, tasa de superintendencia y prima pura. Tiene que estar también incluida la leyenda sobre la autorización que tiene ese plan de seguros por parte de la superintendencia y 2 leyendas que son muy importantes. Una, el derecho del asegurado a pedir copia de la póliza. Y la otra, leyenda, se refiere a la importancia, se le advierte al asegurado la importancia que tiene que designe beneficiario, para no caer en la designación tácita, que es la de los herederos. Bien, ahora vamos a ver, este certificado lo tiene que elaborar la aseguradora y eventualmente entregarlo ella misma, pero en las pólizas de seguro de vida colectivo se suele convenir que ese certificado sea entregado por intermedio del contratante, es decir, la aseguradora emite el certificado y el contratante, llámese empresa, llámese sindicato, cuando es el mismo sindicato el que contrata el seguro. Por ejemplo, en el mercantil se establece en la convención colectiva que los empleados tienen que contratar un seguro. Ahora, ese seguro se puede contratar con el empleador puede contratarlo con cualquier empresa. Acá la responsabilidad de entregar el certificado sería de los empleadores y de la aseguradora. La aseguradora lo elabora, se lo da al contratante y el contratante, o sea, el empleador, se lo entrega a los trabajadores. O sea, ese es el mecanismo para informar. Y acá tenemos que tener en cuenta que muchas veces, y a veces hemos leído, que el contratante es una especie de intermediario sin ninguna responsabilidad. El asegurado Doctor, no se le escucha el audio. No se le estaría escuchando cuando habla. No. no sé, acá Ahí funciona. sí, ahí se le está escuchando. Ah, bueno. Perdón, ¿se perdió mucho o recién se había cortado? No, creo que se perdió tres minutitos. Ah, bueno. Bueno, seguramente era en esta diapositiva. Bueno, gracias por avisarme.
Sí, que el deber de información es un deber compartido entre el asegurador y el contratante. Y el contratante no es un mero intermediario sin ninguna responsabilidad, actúa como un mandante, digamos, para sintetizar esto, ¿no? Esta función que tiene, que podríamos profundizarla mucho, pero eso lo viene diciendo la doctrina desde hace mucho tiempo. Bien, entonces, lo que se conviene en las pólizas, en las condiciones generales de las pólizas, es que el asegurador emite el certificado y el contratante la entrega. Ahora vamos a ver algo referido, vamos a leer 5 párrafos de un fallo del año 2016, Rapaport con Nucleoeléctrica Argentina y otro, que era creo una aseguradora, La Caja, sí, que lo dictó la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en lo comercial, y es interesante detenernos en estos 5 parrafitos que vamos a leer. Les cuento de qué se trata este fallo. Era un señor que trabajaba en la Comisión de Energía Atómica, era un investigador, un científico, creo que era físico o ingeniero, ingresó al seguro, donde se le había prometido el pago de 20 sueldos. Este señor, llegado a la edad de 65 años, siguió trabajando normalmente, le siguieron descontando las primas del seguro, falleció a los 3 años, a los 68 años, y cuando los hijos fueron a cobrar el seguro, la aseguradora le dijo que había una limitación del capital, porque a partir de los 65 años se pagaba solamente la mitad del capital asegurado. Los hijos de este ingeniero fallecido recurrieron a la justicia y este es el fallo de Cámara. Entonces, dice la Sala E de la Cámara, consecuentemente, tal carácter de destinatario final de la prestación a cargo de la aseguradora lo inviste de potestades de información y consejo que pesan tanto en cabeza de la compañía de seguros como de la propia tomadora, las que nacen en la etapa contractual para extenderse durante la celebración y desenvolvimiento del contrato, incluyendo cualquier modificación que acuerden las partes introducidas. Luego dice, en efecto, corresponde al tomador informar mediante nota a los adherentes, antes o al momento de la adhesión, respecto a la extensión de sus derechos y obligaciones, resultando responsable de las consecuencias vinculadas al incumplimiento de este deber información. Cita, doctrina muy autorizada del doctor Stiglitz. Y continúa, por su parte, incumbe al asegurador frente al tomador la emisión de certificados de cobertura relativos a la relación concreta establecida para que sean entregados a cada asegurado. Aquí no se había cumplido, en este caso, la entrega de los certificados y no se le había advertido en ningún momento al asegurado de esa limitación de cobertura a partir de los 65 años. Siguiendo con este fallo, la Cámara dijo, en este mismo sentido, el artículo 11 de las condiciones generales de la póliza emitidas por Allianz expresamente previó la entrega del mentado documento al asegurado, en el que se establecía la cantidad del respectivo seguro, la fecha de su entrada en vigencia y el nombre del beneficiario designado. Además, colocó en cabeza de la aseguradora el otorgamiento de un certificado suplementario cuando se produzca un aumento de la capital asegurado o su reemplazo en caso de disminución. Bien. En el anteúltimo párrafo que les quiero leer, la Sala dijo, aplicar las cláusulas de la póliza del seguro contratado que no fueron notificadas al asegurado implicaría indefectiblemente un injusto cercenamiento al cúmulo de las normas que protegen al consumidor. Y el último es,
En síntesis, se debe brindar al asegurado, en su carácter de consumidor, los elementos necesarios para actuar con conocimiento de causa, particularmente en los relacionados a los alcances de la cobertura, riesgos cubiertos y excluidos, entre otros. Esto llevó a que la Sala condenara en forma solidaria a Allianz como aseguradora y a Nuclearélectrica como contratante. ¿Por qué? Por el incumplimiento del deber de información. Hay otros fallos muy interesantes sobre esto y sobre seguros de vida colectivo en general del Tribunal Superior de Neuquén, que acá los he consignado, tanto Gelis como Acevedo, que son muy ilustrativos. Son de esos fallos tipo Morandi, donde se hacía toda una especie de pequeño tratado sobre el seguro por el cual se fallaba, ¿no? Bueno, y ahora viene, digamos, la parte, creo, andamos bien. En 5 minutitos terminamos. ¿Qué origina el déficit de información? ¿Qué consecuencias trae a los asegurados y beneficiarios? La consecuencia que traen en el caso extremo es que ignoran la existencia del seguro. Muchos seguros de vida no se pagan porque nadie sabe que existe. Ningún beneficiario, ningún derechohabiente del asegurado conoce de su existencia. Entonces, imagínense, no es difícil esto de imaginárselo, fallece una persona, bueno, familiares más cercanos, el esposo o la esposa, y los hijos recurrirán, digamos, a ver los papeles, como se dice, de la persona fallecida para gestionar la pensión por fallecimiento, etc. Si no encuentran ni el certificado de incorporación ni ningún certificado de cobertura anual, ¿cómo van a enterarse de que existió el seguro? A veces hay casos en que empleadores, muy buenos empleadores, también soslayan el tema del seguro, pagan las indemnizaciones por fallecimiento del trabajador, etc., y ahí se termina. Esto no es tan así en lo que son las coberturas de seguros de invalidez, donde el mismo asegurado tiene algún conocimiento de la existencia del seguro y lo reclama. Pero en el caso de muerte es muy común que la gente ignore la existencia del seguro, que nunca lo reclame y que por consiguiente que nunca se pague. ¿Qué otras cosas más ignoran los asegurados? Los riesgos cubiertos. Al no haber cumplido con este deber de información mediante la entrega de los certificados de incorporación individuales, muchos asegurados ignoran qué coberturas concretas tenían. Conozco el caso de un asegurado de una empresa muy importante que había contratado un seguro de vida colectivo y bueno, como la empresa renovó la aseguradora, vino un empleado de la nueva aseguradora y cuando estaba haciéndole llenar la solicitud de seguro para esta nueva compañía, le preguntó, ¿usted desea continuar con el seguro de su esposa? El trabajador dijo, ¿cómo mi esposa? Sí, su esposa está incorporada. Acá hay una cláusula de seguro de vida de cónyuge. Nunca le informaron eso y por consiguiente el trabajador se asombró mucho porque su esposa había fallecido hacía 3 años y él jamás se enteró de que estaba cubierta por este seguro. Por supuesto, cuando fue a reclamar, prescripción. Y nunca se pudo cobrar ese capital asegurado. Esto es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Ignoran el capital asegurado. Este es uno de los casos más comunes, que el asegurado se presenta a cobrar y la aseguradora dice, sí, eran 20 sueldos, pero tienen un límite de cobertura. Ese límite de cobertura es de tanta plata que si ustedes los traducen a sueldos, son generalmente 3, 4, 5 sueldos en vez de los 20, con que el asegurado se adhirió al seguro y se le generó la expectativa de cobrar esa suma. No el asegurado, sino los beneficiarios. En este caso, en estos casos que he visto, eran casos de trabajadores invalidados que al reclamar le dijeron, sí, 20 sueldos, pero con un límite de 100.000 pesos. O sea, en vez de cobrar los 600, la compañía les pagó 100.
Y si la gente realmente no tiene un asesoramiento oportuno de un abogado que, que advierta esto, generalmente cobran esa suma y el resto se pierde, o mejor dicho, queda en manos de la aseguradora. Y después ignoran las limitaciones y exclusiones de cobertura. Ustedes, como ya les dije, hay 3 exclusiones de cobertura en vida: suicidio voluntario, aplicación legítima de la pena de muerte y muerte en empresa criminal. Perdón, hay una cuarta que es la muerte del asegurado por parte del contratante. Pero no sé si esa se aplicaría. Pero las que son legales, las que uno en la teoría de que derecho es conocido por todos, tendría que conocer son esas exclusiones de cobertura. Sin embargo, las pólizas tienen un montón de exclusiones de cobertura que nunca fueron informadas y que, producido el siniestro, es decir, la aseguradora las aplica y el asegurador dice, bueno, si es así, si así lo dice la compañía, digamos, tendrá razón en rechazarme el siniestro. Ahora, esto también tiene consecuencias para la falta de información también tiene consecuencias para la aseguradora. Las consecuencias que tiene para la aseguradora, bueno, ustedes la pueden deducir fácilmente a través del fallo Rapaport que les he leído, ¿no? Son inoponibles las reducciones del capital asegurado que no hayan sido informadas al asegurado. Entonces, un asegurado que no ha recibido información sobre que sus 20 sueldos tienen una limitación, le es inoponible y lo puede reclamar. Inoponibilidad de las carencias, limitaciones y exclusiones de cobertura, salvo las legales. Las legales, si la ley se supone conocida por todos, entonces se supone que todo el mundo conoce el artículo 135, 36 y 37 de la ley de seguro, donde están estas exclusiones de cobertura. Bueno, lo que es una ficción, pero en definitiva serían estas las únicas exclusiones, que aparte son tan limitadas porque el suicidio voluntario, digamos, es prácticamente imposible demostrar que un suicidio fue voluntario porque la persona estaba enajenada al momento de causar su propia muerte. La aplicación legítima de la pena de muerte, digamos, no hay pena de muerte en la Argentina, salvo algún asegurado argentino que haya ido a Texas y se lo haya imputado de algún homicidio por el cual lo ejecutarán, pero son casos muy poco probables. Y la muerte en empresa criminal no es muy habitual. Yo conozco un solo caso de gente que se dedica digamos, al mal vivir y contrataban seguros de vida, o de accidentes personales, más precisamente. Entonces, las limitaciones y exclusiones de cobertura no informadas no les son oponibles. Y también, ya les dije, las reducciones de capital, las carencias por enfermedades preexistentes o cualquier carencia que haya puesto la aseguradora, si no se le informó, no le es oponible. Y las exclusiones convencionales, o sea, aquellas que decreta, predispone la aseguradora, tampoco le son oponibles si no le fueron informados. Y entre las exclusiones de cobertura están las no previstas para seguros de vida, o sea, todo aquel elenco de exclusiones de cobertura, como es la culpa grave del asegurado, que es solamente para la cobertura de accidentes personales, no para las coberturas de vida. El artículo 70 es para seguros de daños y el 114 para responsabilidad civil. O sea, esta exclusión no es aplicable. Los consumos de drogas, enervantes, etcétera, salvo que sea una póliza de accidentes personales y esto sea asimilado a culpa grave. Los casos de guerra, motín o tumulto, que están previstas en el artículo 71 para seguros de daños y no para seguros de vida. Y después tenemos las exclusiones no previstas legalmente, que son abundantísimas: guerrilla, rebelión, sedición, terrorismo, huelga, que es hasta un derecho constitucional, es una exclusión de cobertura, revolución, etc. Y después las exclusiones de actividades riesgosas, que en realidad se tratan de supuestos de agravación del riesgo, que son aquellos casos en los cuales si el asegurador lo dice en la póliza y se lo informa al asegurado, son circunstancias que tiene que informar el asegurado para que la aseguradora tenga derecho a rescindirlo o a cobrarle una extrapista. O sea,
si ustedes ven la casuística de los casos de seguro de vida, van a ver que muchos de los motivos por los cuales las aseguradoras lo rechazan nunca fueron informadas al asegurado. Por consiguiente, fallo Rapoport y toda la doctrina sobre el derecho de información aplicada a los seguros de vida colectivo indican que no solo la aseguradora es responsable, sino también el contratante. Por eso no se han visto muchos fallos donde se haya condenado al asegurado, al contratante de la póliza y a la aseguradora en forma solidaria o concurrente. Bueno, esa es una herramienta que también existe como para ampliar las posibilidades de éxito frente a un reclamo donde se reclama la suma asegurada y ha sucedido y ha ocurrido, digamos, una falta de información. Lo último que les quiero decir, que no tiene estrictamente que ver con los seguros de vida colectivo de asalariados, que es lo que trata esta charlita, son los seguros de vida colectivo de deudores. Esto es muy importante porque no está siendo conocido y a partir del año 2016, del 1 de septiembre, entró en vigencia una comunicación A de Banco Central. Ustedes ubican que las comunicaciones A son reglamentarias de la actividad financiera, la 5928, que estableció que las entidades financieras y las tarjetas de crédito tienen que cancelar el saldo deudor de los clientes que mueran o se invaliden, pero sin ningún cargo para el cliente. Es decir, las aseguradoras tienen que contratar un seguro que pagan ellas o autoasegurarse con la finalidad de saldar cancelar el saldo deudor en caso de muerte o invalidez de sus clientes. Bien, creo que ya hemos terminado con con las filminas, como se dice ahora, en términos más actuales. Y bueno, si hay alguna pregunta, vamos a entrar al chat. Muy bien, acá hay algunas preguntas. Consulta. ¿Y la UOCRA? Es decir, el rol de la UOCRA dentro de los seguros de vida colectivo. Sí, la UOCRA tiene también un seguro de vida colectivo, que es una suma que rondaba perdón, estoy hablando con información desactualizada del año pasado, de 190.000 pesos por cada trabajador. Y ese seguro no lo pagaba el empleador. En comercio lo paga el empleador. En cambio, en la construcción lo paga el mismo trabajador, que se lo descuentan del recibo de haberes. Y aquí, sí, hay que ver si la UOCRA lo contrata directamente con una aseguradora o pasa como en comercio, que en el convenio colectivo se establece el seguro y se establece el seguro y el empleador puede contratarlo con cualquier aseguradora. A ver, ¿no se escucha? Bueno, ahora sí se escucha, ¿no? Sí. ¿Cómo son los autos del fallo? Me pregunta alguien, es Rapoport, Juan Luis y otro contra Nucleoeléctrica Argentina. Es una sentencia de la Sala E del 11 de febrero de 2016.
podría consignar los autos completos. Bueno, a ver, en la transparencia, en el PowerPoint, puse, digamos, la cita de Microjuris. Ustedes saben qué casualidad, este fallo es muy difícil de conseguir. El único lugar donde lo encontré es en Microjuris. Y si ustedes están asociados a Microjuris, lo pueden conseguir a través de ese servicio. Y yo en las transparencias, que ahora le voy a preguntar si se las van a enviar a todos ustedes, tienen, digamos, la cita específica de Microjuris. Pero en otros lugares no lo he podido encontrar. Hay fallos que son más fáciles de conseguir y otros más difíciles de conseguir. Ahora es interesante también los dos fallos que les dije de Neuquén, del Tribunal de Neuquén, que eso se refieren a invalidez, que son del Tribunal Superior, que son Gelis. Ese sí se encuentra bastante fácil, lo pueden entrar en la página del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Gelis Ana María contra Caja y Acevedo Ferminia contra Caja. En la práctica, ¿se suele restar el monto abonado por el seguro de vida de lo que abona la ART? ¿O el responsable civil? No, de ninguna manera. El seguro de vida es independiente de cualquier otra prestación de cualquier tipo, sea RT, responsabilidad por daños, es decir, si se tratara de un accidente de tránsito, es acumulable a cualquier prestación que reciba el asegurado. ¿Sí? O sea, no se deduce absolutamente nada. Hay unos seguros que es muy particular, un seguro que es contratado conforme al artículo 120, que es cuando el empleador contrata el seguro para cubrir su responsabilidad por algún siniestro que sufra algún miembro del grupo asegurado. En ese caso, es válido que cobre el tomador para cumplir sus obligaciones con los empleados. El ejemplo típico es el seguro de vida colectivo para cubrir las indemnizaciones por muerte o invalidez del trabajador. O sea, el 248 o el 212, cuarto párrafo de la ley de contrato de trabajo. En ese caso, el empleador puede convenir con una aseguradora que, en caso de que fallezca alguno de sus empleados o se invalide, la aseguradora le pague a él, pero él, para pagarle a los que tienen derecho a esa indemnización, la suma asegurada. Y si hay un exceso, necesariamente tiene que ir a los beneficiarios. Ese es el único supuesto, digamos, que escapa a esta regla de que en seguro de vida colectivo, en seguros de vida en general, se acumula a cualquier otro beneficio que haya tenido el asegurado. ¿Es un leading case? Y no sé si podríamos decir que es un leading case. Es un caso interesante por lo bien fundado. Igual que me estoy refiriendo a la pregunta de si es un leading case de Rapoport. No, hay precedentes ya sobre esto, pero en la práctica siempre vemos que se demanda a la aseguradora y no al contratante. Y esa en realidad es una herramienta que se pierde, que es muy valiosa, ¿no? Porque tenemos dos demandados, eventualmente, si se va por el asegurado, dos demandados que respondan, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento de un trabajador de la administración pública? Bueno, acá tenemos en la administración pública, a ver si había uno antes, están todas las advertencias del audio. Bueno, sobre el caso Rapoport, bueno, ya les indiqué, y también es muy interesante ver los casos estos Gelis y Acevedo de Neuquén, que tienen muy buen fundamento y eso se encuentra mucho más fácil, ¿no? Bien, ¿cuál es el plazo de prescripción para los que ignoran la existencia del seguro? Bueno,
El plazo de prescripción, conforme la jurisprudencia mayoritaria, es de 1 año, aunque recientemente la Sala F de la Cámara Comercial falló diciendo que el plazo de prescripción era de 5 años. Bueno, pero tenemos que, digamos, hablar con lo que es lo común, no la excepción. O sea, la excepción es que, bueno, hay muchos tribunales del interior que han considerado que las prescripciones seguros de 3 años, y ya le digo, recientemente la Sala F de la Cámara Comercial de Capital dijo que la prescripción para las acciones de seguro era de 5 años. Pero si nos atenemos a lo que es el criterio mayoritario, siempre es 1 año desde que se toma conocimiento de la existencia del seguro. Siempre es 1 año desde que se toma conocimiento de la existencia del seguro. Ahora, para el caso del beneficiario, que es el que más está en condiciones de no conocer, o es el que tiene más posibilidades de no conocer la existencia del seguro, es de 1 año desde que toma conocimiento de la existencia del seguro. Pero la denuncia tiene que ser hecha dentro de los 3 años del fallecimiento del asegurado. Ahora, no he visto fallos que establezcan que la información que debe brindar la aseguradora y el tomador sea referida al plazo de prescripción, lo que en realidad tendría que ser así, porque si ustedes lo analizan, el artículo 58, si bien no se permite reducir el plazo de prescripción, no hay nada que impida que se amplíe el plazo de prescripción. Por consiguiente, es una disposición disponible. Entonces, si no se le informa al asegurado que la aseguradora no ha dispuesto lo contrario del 58, uno bien podría alegar que, digamos, no está comprendida dentro de ese plazo de prescripción de 1 año. O sea, la falta de información yo creo que se podría extender hasta la falta de conocimiento del plazo de prescripción. Está entonces claro este tema. A ver, ¿qué pasa si la empresa las exclusiones deben estar descritas en el caso de las enfermedades preexistentes? Porque la aseguradora dice que el forense le dio 25% por poliomielitis y la tomó como, no sé, ahí se cortó. Si todas las exclusiones de cobertura, inclusive las carencias, como es la cláusula de enfermedades preexistentes, tienen que estar informadas. Si no están informadas, no son oponibles. ¿Sí? Esa es la conclusión. Después dice, otro colega dice, pero Marisa dice, pero 24240, o sea, ¿qué pasa con la ley 24240 en relación a los seguros de vida colectivos? No sé qué es lo que concretamente me está preguntando, pero un seguro de vida colectivo de trabajadores, es decir, se cobra independientemente que le den o no la prestación. Había, mientras existió el sistema de AFJP, o sea, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, un seguro de vida colectivo para las AFJP. ¿En qué consistía? Cuando se moría o se invalidaba un afiliado, las AFJP contrataban un seguro de vida con una aseguradora, generalmente era una aseguradora de la propia AFJP, para que esa aseguradora le pagara el capital complementario, o sea, el capital que hacía falta para complementar la cuenta de capitalización y dar una prestación del 70% del ingreso base de ese trabajador. Pero ese seguro hoy desapareció. Pero ese seguro era el seguro típico del artículo 120 de la Ley de Seguros. El contratante contrata y paga un seguro para cubrir su responsabilidad respecto de los integrantes de ese grupo. En este caso de la ley 24240, la FJP contrataba el seguro para que en caso de fallezca o se invalide un afiliado, contar con el dinero necesario para pagar una prestación, retiro por invalidez o pensión por fallecimiento.
Rapaport, Juan, y otros contra Nuclear Eléctrica Argentina y otros. Ordinarios, Cámara de Apelaciones, sí, es ese. Bien, la ley menciona derecho del consumidor por el tema de prescripción, siendo el contrato de consumo y en caso de duda a favor del consumidor. Sí, hoy lo que pasa es que nos quedamos sin el plazo de 3 años que establecía el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando entró a regir el Código Civil, se modificó el artículo 50 y el plazo de prescripción es para las multas, no para las acciones, como establecía la redacción anterior. Pero igualmente, ya sobre todo a partir de una nutrida prédica que hizo Waldo Sobrino, el plazo de prescripción se va estirando, se va considerando cada vez o de 3 o de 5 años. O sea, no tardará mucho tiempo en que el plazo de prescripción del artículo 58 no sea aplicado a los contratos de consumo. Porque en realidad los seguros no son todos contratos de consumo. Hay los grandes riesgos, que realmente son contratos paritarios entre una gran empresa y una aseguradora, donde se discute las particularidades de cada parte del seguro. Ese no es un contrato de consumo, es un contrato paritario. Por consiguiente, para ese seguro queda vigente el 58 de la Ley de Seguros, pero para los que son de consumo, teníamos en una época la 24240, que establecía un plazo de prescripción de 3 años para las acciones de consumo, y hoy con la modificación ya hay varias sentencias que estiman que el plazo de prescripción en materia de seguro es más amplio. ¿Me quedó alguna sin contestar? Bueno, veo que aquí alguien ha puesto ya, les ha volcado el fallo Rapaport. ¿Alguna otra pregunta? Procedimiento en la administración pública. El procedimiento para cobrar el seguro en la administración pública, hay un seguro en la administración pública nacional para todos los dependientes, que es un seguro de vida obligatorio pequeñísimo, creo que son 3.800 pesos, por el cual se cobra una prima exorbitante de 3 pesos con 50, y este es el seguro obligatorio de los empleados estatales. Y después, es decir, en la parte privada, los empleados de empresas privadas tienen un seguro de vida obligatorio establecido por el decreto 1576 del 73, cuyo capital asegurado actual es de 92.000 pesos. Esos son seguros obligatorios y generalmente se pagan. Los que tienen más inconvenientes de ser informados son los seguros complementarios que tienen la administración pública, ya sea nacional o provincial, entran en las generales de la ley de seguros no informados y por consiguiente seguros cuya falta de conocimiento impide cobrarlos o cobrarlos íntegramente. En la administración pública, si no hay un solo seguro, aparte de este seguro obligatorio que lo estableció la ley 23.000, no, 20.00003, ¿sí? Es un seguro obligatorio para todos los empleados del Estado, pero aparte, cada repartición en particular tiene su propio seguro, que consiste generalmente en un sueldo de un capital asegurado de 20 sueldos. Y ahí lo que hay que hacer es recurrir al empleador, a la Oficina de Recursos Humanos de esa repartición pública y preguntar si se ha contratado un seguro de vida colectivo y remitirse a la aseguradora y pedir el pago del capital asegurado acompañando a la partida de nacimiento. No todas las reparticiones públicas lo tienen, pero una inmensa mayoría sí lo tiene. Hasta el Poder Judicial tiene. Pero el Poder Judicial es gracioso, uno va al Poder Judicial y dice, pero las compañías no entregan el certificado de cobertura. Y lo miran a uno extrañado, como diciendo, ¿qué está diciendo? Cuando en realidad ellos, que también son asegurados en seguros de vida colectivo,
jamás lo han recibido, ¿no? O sea, esto, ojo, la falta de información es muy extendida. Yo pude comprobar en un juicio, una de las compañías más importantes en seguro de vida colectivo, que jamás le habían entregado un certificado de cobertura a sus asegurados. Y eran millones de asegurados. O, por ejemplo, sindicatos, el sindicato de empleados de comercio, uno consúltenle a cualquier empleado de comercio si alguna vez recibió un certificado de incorporación al seguro y le van a decir de qué se trata. Bueno, claro, este es el seguro de la 13.003, que dice Nancy, ¿no? El de la 13.003 es un seguro obligatorio para el personal del Estado, que lo tienen todos los empleados del Estado nacional. Pero aparte, según la repartición, pueden tener otros seguros de vida colectivos con el clásico múltiplo de 20 sueldos. ¿Cuál es el seguro de los 92.000? El seguro de los 92.000 pesos es el seguro de vida obligatorio para trabajadores asalariados del sector privado. Es decir, todo trabajador registrado del sector privado tiene ese seguro de vida obligatorio, que son a hoy son 92.000 y pico de pesos. Ese está establecido en el decreto 1567 del año 73. Y es un capital que se va actualizando todos los años mediante un múltiplo de salarios mínimos y vitales. Hoy está en esa zona. Bueno, Pablo me pregunta, ¿y para los empleados de hospitales públicos y semiprivados? Sí, por ejemplo, la Administración Pública Provincial tiene un seguro contratado, por lo menos lo tenía hasta hace 2 años, para todos los empleados de esa cartera, de ese ministerio, ¿no? Ahora, si son otro tipo de sanatorios, por ejemplo, privados, tal vez si no son de gran envergadura no tengan un seguro de vida colectivo contratado. Eso hay que preguntarlo en recursos humanos, y los que son públicos hay que consultar a la dependencia de personal o de recursos humanos de cada una de las entidades, ¿sí? O sea, yo les recomiendo, cada vez que se entrevisten con un cliente que trae un asunto vinculado a la muerte de alguien, analicen bien las posibilidades de seguro que tengan esa persona. Pidan al cliente que vaya a la empresa, si es una empresa grande, y pregunten a la oficina personal si hay un seguro de vida colectivo. Porque generalmente las grandes empresas lo tienen. Si es una repartición estatal, también pídanle que lo haga. Porque realmente ese dinero tiene un gran valor, sobre todo por la función social que tiene, que es asistir a las personas en un momento crítico. Si bien no son grandes sumas de dinero, por lo menos aportan ingresos necesarios hasta que esta familia se pueda recomponer, ¿no? También, es decir, cualquier cosa que uno contrata, llámese un préstamo o lo que sea, o hace un producto financiero, siempre se encargan de endilgarle un seguro de vida. Por eso hay que analizar muy bien también las tarjetas de crédito, los resúmenes de bancos y demás, porque siempre cuando uno compra algo, generalmente le adosan un seguro de vida. Ya no está el seguro de vida obligatorio, el seguro de vida que cobraban los bancos para, en caso de deuda, que la aseguradora lo cancele. Porque ahora el Banco Central, después de tantos abusos que usó con ese tema, lo que decidió hacer fue que la propia entidad financiera o tarjeta de crédito cancele ese saldo deudor sin cobrarle ninguna prima al asegurado, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta también, porque hoy aquí que los bancos ignoran esta circular del Banco Central, y he tenido casos, bastantes casos se han presentado, donde las personas que van a reclamar la cancelación de los saldos deudores por muerte del titular o por invalidez del titular se la niegan, ¿no? Ignoran directamente que existe
esa directiva del central. Sí, alguien me dice si estos seguros se extienden a los convivientes. Desde ya, pero ya es más difícil porque hay que probar la convivencia, etcétera. Si está en un matrimonio registrado, digamos, celebrado y con compartida de matrimonio, esa es la prueba esencial. Si no, si es una situación de hecho, una convivencia, habrá que probarla, pero también tiene derecho, ¿no? Ya dijo que puede designar beneficiarios. Sí, lo ideal es designar beneficiarios, que generalmente es la esposa y los hijos menores, porque ellos son los que dependen económicamente, la esposa o el esposo, y los hijos menores, que son los que dependen económicamente de esa persona. Por eso lo ideal es siempre designar beneficiario un seguro de este tipo. Muy bien, ¿alguna otra preguntita? Uy, ya nos pasamos 10 minutos. En cuanto al conviviente, vuelvo al tema. El beneficiario del seguro de vida puede ser cualquiera, cualquier persona, ¿no? Física, inclusive hasta jurídica, bueno, no tiene ningún sentido establecer un seguro de vida a favor de una persona jurídica, pero hasta una persona jurídica se la puede designar beneficiario. Bueno, 3 mensajes más. Ah, sí, hay una pregunta que no contesté, que si uno puede trabajar y después adherirse al seguro. Sí, en ese caso la aseguradora, usted va, si ya el seguro existía, usted ingresa y no se adhiere al seguro y después decide hacerlo, la aseguradora generalmente o le pide información de salud o recién lo deja ingresar una vez que haya transcurrido un mes o 2 meses. ¿Sí? El cambio de beneficiario se puede hacer en cualquier momento. El beneficiario es absolutamente libre, así como tenemos en el régimen sucesorio el estricto corsé de los herederos legitimarios, por las cuales el testador no puede apartarse de esos límites estrictos del Código Civil. En seguros de vida, la designación de beneficiario es absolutamente libre. Y el asegurado lo único que tiene que hacer es comunicarla por escrito y firmada al asegurado, al asegurador. Inclusive, si el asegurado fallece y aún no se lo comunicó al asegurado, siempre que esa designación llegue antes del pago es válida. O sea, hay plena libertad para designar beneficiarios, pero lo normal es designar a los que dependen económicamente uno, ya sea cónyuge o conviviente, hijos menores, puede designar si uno tiene, digamos, hijos de distintas edades, puede designar que sea menor de edad, porque es el que más asistencia va a precisar, digamos, en relación a los otros. O sea, eso, plena libertad. Bueno, ya le digo, el seguro es a la esposa, a la novia, uno lo designa libremente. Bueno, no sé quién está coordinando acá. Yo, doctor. Ah, Darío. Bueno, no sé si hay más preguntas, creo que contestó todas. Sí. Bueno, entonces les agradezco mucho, ha sido un placer compartir esto con ustedes, de encontrarme con, con muchos viejos amigos. Y bueno, les aclaro, ahí veo, este lunes no, el otro lunes vamos a tener una videoconferencia que va a estar a cargo del doctor Gustavo Somoza López sobre seguro de autos. Obviamente es un gran disertante con muchos conocimientos y un muy buen académico y profesor, o sea que
les recomiendo a todos que se anoten. Es el lunes, este 18 no, el siguiente, y va a ser a la misma hora. Y después tenemos otras 6 actividades más programadas a cargo de la disertación de colegas de... Bueno, muchas gracias y buenas noches.